Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, está con nosotros en el programa. Buenas noches. Gracias, Carla, por la invitación. Vamos a hablar del peritaje que se le hizo a las firmas de Dina Boluarte. Por un lado, por la Fiscalía, ¿no? Un peritaje que hemos conseguido en calidad de exclusiva y que tenemos aquí, que viene de la Fiscalía, que se contrapone contra un peritaje de su ex amigo, bueno, ex médico, cirujano, el doctor Cavani. ¿Cuál es el punto? Que según el doctor Cavani, y por esto también hay una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por mentir sobre sus cirugías y por abandono del cargo, según Cavani, la presidenta Boluarte no firmó nunca un decreto supremo del Ministerio de Salud. Vamos a ver las firmas identificadas por el perito de Cavani, ¿no? Miren ustedes, esta es la firma que, según el perito, sería falsa. Ahí dice, ¿no? Dina Boluarte. Es una firma que supuestamente se dio en la Casa de Gobierno el 29 de junio del 2023. Esta fecha es súper clave y este es el problema porque según Cavani y sus abogados, el 29 de junio ella estaba hospitalizada, estaba reponiéndose de 5 cirugías y por lo tanto esa no es su firma. Usted tiene un peritaje de la Fiscalía o ha estudiado el resultado. ¿Qué es lo que arroja, qué concluye el peritaje oficial de la Fiscalía frente a esto de Cavani? Gracias, Carla. Este es un peritaje serio y metodológicamente... El otro no es serio. Diligente y no negligente. ¿Y por qué sostengo esto? Negligente. Por la siguiente razón. Que el perito del médico ha evaluado sobre 3 muestras. Una original, una carta que la presidenta envió a la clínica Cavani, versus 2 copias. Es decir... 2 copias de firmas de las declaraciones no originales. Testimoniales en Fiscalía de la señora Dina. Primera muestra en copia. Ilegalmente, no teniendo la condición de parte Mario Cavani, le ha entregado a su perito la declaración de la presidenta dada a nivel de la cirugía. ¿Cuál es el problema que se analicen las copias? El problema que se analicen las copias, primera copia y segunda copia obtuvieron de fuente abierta ese decreto. Porque la ciencia grafotécnica es bastante clara. Un peritaje con un muestreo tan reducido, solamente un original y 2 copias, no te permite confiabilidad y fiabilidad en las conclusiones. A tal punto que el perito que ustedes también trabajaron en el dominical, en el reportaje del domingo pasado, concluyó con bastante objetividad que como quiera que no tiene un muestreo numeroso, no puede determinar de manera conclusiva si es o no un decreto falso. Como este, por ejemplo, que se ha elaborado sobre la base de 245 muestras de comparación versus las 56 normas que la presidenta, de 91, 56 normas de comparación, ha firmado con puño y letra durante el tiempo de investigación que ha elaborado el Ministerio Público. Y ha determinado de manera bastante categórica en apreciaciones criminalísticas. El examen requerido se ha realizado en todos y cada uno de los documentos cuestionados y de comparación. Y ha determinado en ese sentido que corresponde categóricamente al puño y letra de la señora presidenta. Pero lo que no analizó el perito del Ministerio Público es la firma que sí analizó Cavani, la firma estampada en el decreto supremo del Ministerio de Salud el 25 de junio, porque hay que explicarle al público que el día 29 de junio, un día después de someterse a las cirugías, la señora Dina Boluarte firmó 2 decretos supremos, solo dos, estamos hablando solo del 29 de junio. Uno, un decreto supremo del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, y un decreto supremo del Ministerio de Salud. El perito analizó solo la firma del decreto supremo del MEF y no esta que estamos viendo en pantalla, que es justo la de Salud, que según el perito de Cavani es falsa. Vamos a ver el resultado, el análisis de la firma puesta en el decreto supremo del MEF. Estas son las conclusiones. Se han analizado 54 firmas cuestionadas y en el documento se muestran 18 firmas analizadas con gráficas sobre papel.
este es el peritaje, ¿no? Usted lo está viendo en exclusiva, doctor Portugal. Sí, lo tengo, claro. ¿No? Y usted también lo tiene. Perfecto. ¿Por qué no se analizó, digamos, la firma cuestionada más importante, que es la del 29 de junio, cuando según Cavani y sus abogados, Dina Boluarte estaba muy mal y no estaba en capacidad de firmar nada? Bien, 2 puntos respecto de ello. Primero, cuando se delimita la pericia, se hace principalmente con el objetivo probatorio de determinar el abandono del cargo de la presidenta. Dicho de manera más sencilla, como la presidenta supuestamente no estaba en condiciones para poder firmar el documento, le falsificaron. Ahí está el daño concreto del delito de abandono del cargo. Correcto. Finalmente, esta pericia de la propia institución pública niega esa afirmación. Segundo, no me hagas responsable de la negligencia del Ministerio Público. Y te explico la razón. El Ministerio Público, a través de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, le exhorta a la Presidenta de la República y a mí en su condición de abogado, como si fuésemos entidad del Estado, a que le entreguemos las 91 normas originales. Nosotros en el día le comunicamos que según el artículo 31, literal C, del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, no somos custodios de las normas y que si bien la presidenta firma y se publica en el Diario Oficial del Peruano, al día siguiente son retornadas a las entidades que correspondan y son ellos quienes tienen custodia. Le dijimos dónde están las 91 normas. Sin embargo, la fiscal de la Nación únicamente acudió a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, del Mininter, del MEF y del Minjus, no al de Salud, en donde pudo haber obtenido ese decreto para someterlo también a pericia. Y finalmente, el otro decreto que corresponde a esa fecha, que es el 29 de junio del 2023, también fue objeto de peritaje y se determinó que son auténticas. Por tanto, si firmó uno del 29, firmó el otro. ¿Usted está en la capacidad de asegurarnos, de asegurar frente a toda la audiencia de Panorama que la presidenta Dina Boluarte estuvo en Palacio, estuvo en la Casa de Gobierno firmando ambos decretos? Yo te puedo asegurar y afirmar lo que la Presidenta de la República le dijo a la Fiscal de la Nación en su intervención cuando le preguntaron si las 91 normas le correspondían a su puño y letra. Y la Presidenta respondió que todas, absolutamente todas. Incluso exhortó a someter a un análisis pericial que finalmente salió a favor nuestro. ¿Le preguntaron si firmó las del 29 en Palacio de Gobierno o le no preguntaron? le preguntaron? Las 91 normas en general. Y finalmente... Pero las 91 son de diferentes días. Algunos días... La pregunta fue las 91 normas, dentro de ellas la del 29 de junio, pero te respondo esa pregunta. La presidenta representa a la Casa de Gobierno. Este es el peritaje del Ministerio Público, doctor Portugal. Ustedes están viendo en exclusiva la comparación. Las firmas que están encerradas en un cuadrito rojo son las firmas, digamos, observadas, son las firmas cuestionadas. Así es. Donde supuestamente ella estaba en el pozo operatorio. Y las de abajo son las verdaderas. Y hay un detalle ahí, Carla, que no se ha peritado sobre copias, se ha peritado sobre 245 normas originales, es decir, las 54 de las 91 versus 245, un muestreo comparativo mucho más ancho y mucho más serio y metodológicamente más confiable. La presidenta, por la dinámica y la actividad funcional como presidenta que es, puede firmar cuando está inaugurando una obra en mi tierra, en Ayacucho. Cuando está en su casa o cuando está en cualquier otro lugar, no significa que como la norma sale en Palacio de Gobierno, significa por correspondencia que allí necesariamente haya tenido que firmar. Escuchen lo que acaba de decir el doctor Portugal. Cuando en las resoluciones supremas dicen en Casa de Gobierno, no significa que la presidenta está en la Casa de Gobierno. Eso es lo que usted está diciendo esta noche. Y lo afirmo. Y les invito a ver las normas del 25 de diciembre, el 31 de diciembre, en otras fechas. Dina Boluarte podría firmar en su casa. En su casa o en el lugar, porque la dinámica de la actividad presidencial no la sitúa en un lugar específico, sino allí donde va la presidenta, allí va Palacio de Gobierno y por consecuencia puede firmar en el lugar en donde ella esté físicamente activa. El 29 de junio, ¿dónde firmó? Según la tesis del Ministerio Público, porque finalmente ha recogido la tesis del médico Mario Cavani, estuvo en la clínica Cavani. El 29 de junio, la presidenta Boluarte, según la tesis del Ministerio Público. Pero según su verdad, según la verdad de la presidenta Boluarte. Cuando el Ministerio Público denuncia constitucionalmente a la presidenta del Congreso de la República, no tiene una tesis confirmatoria, Carla. Es una tesis alternativa. Y de manera que como hipótesis o conjeturas provisionales, el Ministerio Público sostuvo que el 29 de junio estaba la presidenta de la República. Sin embargo, no es que las normas le caen del cielo. Ella ha tenido esa norma que se ha peritado y que se ha determinado su autenticidad, como la otra con puño y letra. Ahora, más allá de este peritaje que lo favorece,
ha sido denunciada constitucionalmente por un presunto abandono de Por eso cargo. es que yo inmediatamente, cuando la fiscal denuncia, convoco a una conferencia de prensa y finalmente el tiempo ha hecho eco de la razón. Que el Ministerio Público sabía perfectamente, porque puede supervisar el contenido de sus pericias, sabía perfectamente que no iba a probar absolutamente nada y no tenía un caso penal. Renunció a la investigación, al 6.1 y al 158 de la Constitución y comunicó al Congreso de la República un resultado que sabía que en el fondo no tenía ninguna contundencia Muchísimas probatoria. gracias, doctor Portugal, por A ti, haber Carla. estado con nosotros. Ustedes han visto los dos peritajes, tanto el peritaje del doctor Cavani de parte como en exclusiva el oficial, el peritaje del Ministerio Público. Para ustedes, usted saque sus propias conclusiones. Vamos ahora a noticias un